Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Ariel Finkelstein, médico especialista en medicina física y rehabilitación de Buenos Aires, Argentina, del Centro Fintea, y Soluciones Educacionales y Servicios SRL. Les dan la bienvenida a lo que va a ser el primer curso internacional de intervencionismo ecoguiado en tratamiento del dolor. Bueno, mi perfil, les cuento, yo soy médico rehabilitador o médico fisiatra y me dedico a la atención y al tratamiento de la patología dolorosa crónica musculoesquelética, a la patología neurológica y al intervencionismo ecoguiado. Bueno, en cuanto a los contenidos, les voy a presentar el curso, voy a hablar de dolor musculoesquelético, de ecografía intervencionista, de técnicas intervencionistas en dolor, de técnicas de punción ecoguiada y los targets terapéuticos más frecuentes musculoesqueléticos. Bueno, el curso va a constar de 3 módulos: módulo de miembro superior, módulo de miembro inferior y módulo de columna vertebral y pelvis. Cada módulo va a tener una duración de 1 mes. En cuanto a la modalidad del curso, va a ser por plataforma Zoom y plataforma Moodle. Va a haber un streaming en vivo, con prácticas en vivo, con atención de pacientes, sonoexploración y procedimientos ecoguiados. Y también prácticas teledirigidas. Los contenidos: vamos a hablar de la evaluación clínica ortopédica, del examen físico muy importante, de generalidades de dolor crónico y espasticidad, de ecografía musculoesquelética regional, de las principales patologías y de las técnicas intervencionistas. Dolor musculoesquelético. El dolor musculoesquelético ya lo ha definido la IASP, es la consecuencia conocida del esfuerzo repetitivo, el uso excesivo y los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. Cuando hablamos de dolor musculoesquelético nos referimos a los músculos, a los tendones, a los ligamentos, a las articulaciones, a las fascias y a los nervios. En cuanto a la consulta del dolor musculoesquelético, lo que más frecuentemente yo veo, tanto en el hospital, en la consulta pública como en la privada, son pacientes con lumbalgia crónica, con gonartrosis, con tendinopatía del manguito rotador y con cervicalgia crónica. Por lejos, la tendinopatía del manguito rotador es la más frecuente en las consultas. En cuanto a situaciones clínicas frecuentes, son estas que están viendo en la diapositiva: pacientes con hombro congelado, con dolor neuropático, con dolor de miembro fantasma y neuromas dolorosos en los pacientes amputados, cicatrices hipertróficas dolorosas, dolor intercostal, síndrome de cirugía fallida de columna, distrofia simpático refleja y dolor abdominal de origen musculoesquelético. Acá les voy a comentar la relación que hay entre la discapacidad y el dolor. El 14% de la población sufre algún grado de discapacidad. 3/4 partes de las discapacidades son por dolor. Y la lumbalgia y el dolor en las extremidades inferiores son las enfermedades con grados más altos de discapacidad en la población laboral. En los gráficos de arriba, en la derecha, ven en porcentajes lo que representa el dolor versus otras condiciones. Fíjense, en el dolor representa el 26% de incidencia, mientras que otras condiciones como la diabetes y la enfermedad coronaria, mucho menos. Entre los pacientes con dolor, los casos más frecuentes son los dolores lumbares, en la región lumbar, el dolor articular y el dolor neuropático. El dolor está muy relacionado, íntimamente relacionado, con el estrés mecánico, con la degeneración de los tejidos y con la sensibilización periférica y central. El sostén del sistema musculoesquelético es muy importante y va a estar formado por una parte activa, que son los músculos y los tendones,
y una parte pasiva que son los cartílagos, las cápsulas, la membrana sinovial, los ligamentos, los discos intervertebrales, los meniscos y las fascias. Todo este sistema forma un conjunto, un entramado de estructuras que tienen la característica de darle flexibilidad y también una rigidez en cuanto a la tracción. Es muy similar a una estructura arquitectónica. Este es un término que les voy a comentar ahora, viene de la arquitectura desde hace ya más de 50 años, como la imagen que estamos viendo, y es muy parecida a lo que, al sistema de sostén musculoesquelético del cuerpo humano. Me refiero nada más y nada menos que a la tensegridad. Tensegridad es justamente eso. Y el tejido conectivo es un tejido en el cual nosotros los médicos rehabilitadores vamos a tratarlo e intervenir frecuentemente. Es un tejido de sostén que está formado por células por un lado y por matriz extracelular y por matriz amorfa. Las fibras de colágeno son las fibras más frecuentes y su función es fortalecer el sistema conectivo, cuya característica es que sean flexibles y resistentes a la tracción. Acá vamos a hablar un poquito de la alteración de la pisada, pero fundamentalmente en esta y en otras diapositivas voy a hacer hincapié en el examen físico que tenemos que hacerle nosotros como fisiatras a estos pacientes. Fíjense una pisada, cómo puede repercutir una mala pisada con disminución del arco longitudinal interno y un retropié en valgo, cómo incide en las estructuras y articulaciones que están por encima. La tibia puede rotar, puede afectar el compartimiento interno de la rodilla, generar un valgo de rodilla, rotación interna del fémur y hasta también generar una bursitis a nivel del trocánter mayor. Por eso, con una simple intervención como colocar un buen soporte plantar, puede mejorar el resto de las articulaciones y estructuras. Trastornos posturales también tenemos que tener en cuenta cuando estamos ante un síndrome cruzado superior, como la imagen de la derecha, con debilidad de los músculos antagonistas, ¿no? Es decir, el romboides, el serrato, el trapecio y acortamiento del pectoral, o en la imagen de la izquierda, cuando tengo un aumento de la lordosis lumbar con debilidad abdominal y de los glúteos, y aumento en tensión en los psoas ilíaco y en la musculatura erectora de la espina. Esto por consiguiente puede traer compresiones a nivel radicular y otras deformidades que tenemos que estar muy atentos para hacer diagnóstico y prevenir. En cuanto a la función muscular, también es importante evaluar a los pacientes, por ejemplo, en la posición de colocar al paciente en un solo pie, elevando el miembro inferior izquierdo. Acá vamos a evaluar la estabilidad lumbopélvica con la función del glúteo medio. Y también estamos evaluando la fascia toracolumbar. Cuando la fascia toracolumbar pierde su tensión, pierde su tensegridad, aparecen los dolores en la región lumbar. Y la tensibilidad justamente es eso, es mantener en equilibrio a todas estas estructuras, tanto activas como pasivas, que formaban el tejido conectivo, que forman un conjunto, un sistema de flexibilidad y de tensión. Nosotros actuamos mucho cuando realizamos tratamientos de medicina regenerativa, actuamos sobre esta tensibilidad, en mantener ese equilibrio. También tenemos que tener en cuenta a la articulación temporomandibular, cuando hay disfunción de esta temporomandibular, que es una articulación que, si está disfuncionando, genera cefaleas y dolores cervicales. En cuanto al síndrome miofacial, es muy importante buscarlo, conocerlo, hacer un diagnóstico, saber que está formado por un complejo, trigger point o punto gatillo principal y también otros puntos gatillos latentes, y que cuando se presenta vamos a tener un movimiento limitado, debilidad muscular y pérdida en la función. Damos algunos ejemplos de síndromes miofaciales, por ejemplo, en el glúteo menor.
acá lo estamos representando con las cruces. Fíjense en el patrón de propagación que tiene en el miembro inferior, muy parecido a una compresión radicular como del ciático. Lo mismo en el síndrome miofascial de los escalenos, dan un patrón de propagación hacia el miembro superior parecido a una cervicobraquialgia. También los ligamentos, cuando pierden su tensión, cuando pierden la tenseridad, por ejemplo, los ligamentos sacroiliacos posteriores o los ligamentos sacrotuberosos y sacroespinosos, también presentan un patrón de propagación similar a los músculos que presentaban síndrome miofascial, y ahí hay que conocer esto, hacer un buen examen físico para diferenciarlo, para hacer el diagnóstico diferencial de una compresión radicular. Entonces, los resultados van a depender de la clínica, por un lado, de la selección del tratamiento intervencionista y de la técnica adecuada. Bueno, ahora sí que nosotros podemos disponer de un ecógrafo para poder complementar el examen físico con la visualización de distintas estructuras con el ecógrafo, que me sirven también para ver estructuras, pero también como guía intervencionista. Nosotros los fisiatras estamos muy como fortalecidos en ese aspecto. Ecografía intervencionista. La ecografía, algunas características, es un método no ionizante, es bien seguro, es un estudio dinámico. Mientras yo exploro al paciente puedo ir haciéndole maniobras para ver cómo el músculo se contrae, la relación con sus distintas estructuras, ver también cambios rheológicos, que son los cambios viscoelásticos, que me sirve para ver en el músculo espástico, que se va a ver un músculo blanco con hiperecogenicidad, y saber yo dónde puedo infiltrar toxina botulínica, por ejemplo, en sitios donde no hay estos cambios radiológicos. Voy a tener control de aguja y es portátil. En cuanto a la evidencia para el uso de infiltraciones guiadas por ultrasonido, este es un trabajo muy interesante de Malanga y de Mautner, donde da cuenta de la precisión que tiene usar una guía ecográfica versus palpación. Da mejores resultados clínicos, incluso en algunos sitios mejor que la radioscopía. Acá en el gráfico tenemos distintas ubicaciones y comparado la guía ecográfica versus la palpatoria y la radioscopía. Ven que es muy superior en distintas ubicaciones la guía ecográfica versus las restantes. Acá tenemos otras localizaciones que ven que es muy superior la guía ecográfica. Técnicas intervencionistas en dolor. Nosotros vamos a poder utilizar medicina regenerativa para poder regenerar un tejido que ha sufrido un estrés, ya sea una tendinosis o una rotura parcial, con dos técnicas, con prototerapia, que ahí utilizamos un glucosado hipertónico al 12,5%, o con plasma rico en plaquetas. ¿Dónde usamos esto? Para la inestabilidad ligamentaria, la tendinosis, o rotura parcial, afección articular, artrosis o lesión osteocondral, y para el síndrome miofascial. Cuando hablamos de medicina regenerativa, hablamos de inflamar para reparar un tejido. Acá tenemos los distintos estadios en los cuales el paciente va a ir transitando cuando nosotros le hacemos una intervención con medicina regenerativa. El primer estadio es el estadio de la inflamación. Justamente nosotros queremos inflamar un tejido que está dañado o que está roto parcialmente para que la inmunidad pueda repararlo. El segundo periodo es el de proliferación y el tercero es el de remodelación. Fíjense en las curvas como la curva de colágeno va en aumento y va en disminución la de fibroblastos. En cuanto a la radiofrecuencia, que es otro tratamiento que nosotros podemos utilizar, lo vamos a utilizar cuando hay desejes importantes, ya sea en valgo o en varo, en la rodilla, cuando no hay respuesta o sea, no hay respuesta con otros tratamientos. Ahí puedo utilizar radiofrecuencia en las artrosis avanzadas, grado 4, 3, 4, hueso contra hueso, y en las listesis. Entonces, las indicaciones de la radiofrecuencia son
en artroplastías de cadera de rodilla, en algunas lesiones de columna, como en las listesis o en las cirugías fallidas de columna, pacientes que han sido instrumentadas las columnas con artrodesis, por ejemplo, y en la neuralgia del trigémino. Entonces, la neurólisis térmica o radiofrecuencia es el paso de una corriente de una frecuencia muy elevada a través de un electrodo de calibre 27G. Este se introduce a través de una cánula especial 22G que está totalmente aislada excepto en su punta, que es la punta activa donde va a generar el calor, y nosotros la vamos a infiltrar en el sitio próximo a un nervio sensitivo, por ejemplo los nervios geniculados en la rodilla. Entonces al pasar por el electrodo, la corriente calienta el nervio y los tejidos, produciendo el efecto terapéutico de neurólisis térmica. En cuanto a la hidrodistensión, que la hacemos con solución fisiológica, o la técnica de PIT, que es la terapia de inyecciones perineurales, que utilizamos dextrosa al 5% subcutánea, o a los bloqueos interfaciales, que podemos usar dextrosa al 5% o proloterapia, la vamos a utilizar para el dolor neuropático, para el síndrome miofacial y para las cicatrices dolorosas. En cuanto a la fenolización, usamos fenol al 5% para hacer el bloqueo perineural, por ejemplo, del nervio músculo cutáneo, el miembro superior. Lo usamos para el tratamiento de la espasticidad, bloqueando esa estructura nerviosa a nivel perineural, y se utiliza más que nada para musculatura proximal de miembro superior y miembro inferior. La toxina botulínica también la usamos en combinación con el fenol para la espasticidad, más que nada distal, para las distonías, hemiespasmo facial, blefaroespasmo, migraña crónica, disfunción del ATM y también para el dolor neuropático localizado. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido como un resumen esta charla, y yo pienso que ustedes deben hacer este curso para obtener herramientas sólidas tanto en examen físico como en ecografía intervencionista, para que ustedes mismos sean los que hagan estos procedimientos y no tener que depender de un médico de otra especialidad para el recurso de la ecografía. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Hola, ¿cómo andan? Soy el doctor Gastón Espinet. Vamos a continuar con la presentación, con esta segunda parte, arrancando con las técnicas de punción ecoguiada. Básicamente hay dos tipos: en plano, en el cual vemos la longitud de toda nuestra aguja por debajo de nuestro transductor o sonda, y la técnica fuera de plano, en el cual vemos solamente la puntita de la aguja cuando está pasando por debajo del haz de ultrasonido. Entonces, en estas imágenes ven cómo a la izquierda y arriba la aguja pasa, como decíamos, por debajo del transductor, y vemos abajo el resultante de lo que es la imagen de la aguja, que es una línea bien hiperecoica, bien blanca, con reverberación posterior. Y a la derecha arriba vemos la técnica de fuera de plano, que estoy bajando la aguja, y cuando pasa por debajo del haz de ultrasonido de mi transductor vemos un puntito, como estamos viendo en la imagen a la derecha abajo. Pero en las técnicas que son en plano, va a variar la visión de nuestra aguja dependiendo del ángulo que yo le otorgo a esta. Quiere decir que cuanto más paralelo sea la posición entre el transductor y nuestra aguja, se va a ver mejor la aguja, como veíamos antes con el efecto de la reverberación posterior, pero en la medida que yo voy angulando mi aguja se va a ir viendo un poco menos, hasta llegar a un punto en que prácticamente no se va a ver. Entonces ahí debo utilizar transductores convexos para que se pueda ver mejor, ya que estoy realizando una infiltración más profunda. En esta imagen vemos una punción en plano. Lo que vemos en el centro de la imagen
es el nervio mediano y la aguja que está aproximándose para hacer un bloqueo a ese nivel. En esta otra imagen vemos la aguja que está fuera de plano, o sea, solo la punta. Esto corresponde a la articulación del tobillo. Acá tenemos la tibia y acá el astrágalo. Y bueno, acá hacemos una infiltración intraarticular ecoguiada. En este video vemos lo mismo que decíamos antes, estando en plano. También les quiero mostrar cómo realizamos la técnica apoyando nuestro codo por fuera de lo que es el campo. O sea, el campo acá está limpio y no debo contaminarlo. Entonces, este fulcro, este punto acá de apoyo me permite tener el antebrazo bien apoyado y que la mano esté en el aire. Y de esa forma hacer la infiltración en plano con una técnica aséptica. Bueno, en esta seguidilla de imágenes vamos a ver cómo realizamos la colocación de nuestro transductor dentro de lo que es un nido o lo que es la funda de la paroscopía para que el procedimiento sea correctamente aséptico. Entonces ahí estoy generando como una cavidad. El ayudante va a brindarme la sonda y se va a llevar la puntita de la funda y ahí vamos a desplegarla. Yo estoy con el camisolín estéril, con los guantes estériles. Esto es un simulacro como estuviéramos en un quirófano. Ahí le hice un pliegue y sin tocar la punta del transductor. Bueno, ahí me pasan un parche Tegaderm, que es un film también estéril, para poder aislar justamente la punta del transductor, que es lo que entra en contacto con el paciente, y de esa forma mantengo todo el circuito cerrado sin problemas de contaminación. Y finalmente le coloco, eso es una bandita elástica que lo puedo reemplazar por una parte de un guante, por la base de un guante estéril, por supuesto. Y finalmente el paciente ya está con los campos colocados, ya he limpiado la zona de infiltración y ahí lo que le coloqué es gel estéril o en su defecto lidocaína jalea si en el medio que ustedes estén no lo encuentran. Bueno, y ahí este simulacro de infiltración como se debería realizar de forma aséptica. Bueno, entonces ahora les voy a hablar de los targets terapéuticos más frecuentes para tratamiento del dolor musculoesquelético. Todos estos abordajes son los que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Bueno, en la rodilla, acá les nombré algunos, es el receso suprarrotuliano, los tendones del aparato extensor, los ligamentos colaterales, los meniscos, con el ligamento menisco capsular, que es el que genera por lo general dolor en la patología meniscal, los nervios geniculados, estos son los nervios sensitivos de la rodilla. Bueno, vamos a comenzar con el receso suprapatelar, que es la estructura que voy a localizar para ingresar a la articulación de la rodilla. A este receso lo encuentro en el extremo distal del fémur, un poco a nivel externo, o sea, por encima de la rótula y un poco por fuera. Y bueno, vamos a encontrar como este ojal que en el caso de patología degenerativa, en el cual hay inflamación y acúmulo de líquido, se va a ver distendido este espacio. Y bueno, y es ahí donde voy a hacer la infiltración intraarticular, que puede ser con plasma rico en plaquetas, con ácido hialurónico, con proloterapia, etc. Bueno, acá les muestro unos videos en el de la izquierda. Fíjense, como les decía, cuando hay líquido intraarticular, cómo se ven. Ahí yo estoy haciendo una compresión con el transductor para que vean cómo lo puedo colapsar y liberar. Y ahora vamos a ver la infiltración, que es
en plano, de la misma forma que veníamos hablando al principio, de que veo toda la aguja, y ahí se va distendiendo el receso. Vamos a verlo una vez más. Se va a ir distendiendo mi receso en la medida que el líquido va ingresando. Fíjense, esto tiene que ser una infiltración que el líquido ingresa sin presión. Esto es fundamental para cualquier articulación, ya que si estoy en una articulación y estoy haciendo mucha presión con la jeringa, es que puede que esté en un repliegue sinovial y probablemente si sigo infiltrando al paciente le va a doler ese día o al otro día. Bueno, vamos a avanzar. Acá les muestro que también el ecógrafo nos puede servir para complementar el examen físico. Fíjense que estoy palpando, estoy apretando lo que es la cara interna de la rodilla. Yo coloco el transductor y por encima realizo la presión, que vemos como mi pulgar se ve, digamos, el movimiento del tejido celular subcutáneo, y que también me sirve para ver qué estructuras somáticas son las que duelen. Si duele el ligamento colateral, si duele el menisco, si duele un osteofito, si duele la pata de ganso, o si duele también más superficialmente, que puede ser un dolor más de tipo neuropático. Bueno, lo mismo hago, como decíamos, para la pata de ganso. La pata de ganso son 3 tendones: el semitendinoso, recto interno y el sartorio, recto interno y semitendinoso. Bueno, ahora vamos a ver una infiltración en lo que es la cara interna de la rodilla. Ahí estoy llegando a lo que es el ligamento menisco capsular. Esto sería la tibia, esto es un osteofito, y justo a ese nivel es donde duele por lo general el menisco. Acá vemos la interlínea articular. Bueno, todas estas visiones y procedimientos lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Bueno, para hablar un poquito de la inervación de rodillas, son distintos los nervios, que bueno, hay ramas que son del nervio crural o nervio femoral, ramas que son del nervio ciático, más que nada de la rama tibial, aunque también del ciático popliteo externo, y también ramas del obturador. Bueno, y básicamente cuando uno va a hacer una denervación por radiofrecuencia, que es un tratamiento en el cual aplico calor en los nervios que generan dolor, en este caso en la rodilla, se puede hacer en hombro, en columna, en distintas estructuras. Voy a seleccionar para este procedimiento estos 3 nervios. Hay otros, pero es el superoexterno, el supermedial y el inferomedial. Entonces, para encontrar el superointerno, hago un barrido desde la articulación de la rodilla a la cara interna, me voy hacia arriba y voy a ir bordeando el cóndilo femoral hasta pasarlo, y más o menos a ese nivel tengo que buscar estructura pulsátil, una estructura pulsátil con el Doppler, que es la arteria geniculada. Como estamos viendo, bueno, ahí vemos el latido, y al lado de este latido va a estar el nervio geniculado superinterno. El mismo trabajo tengo que hacer a nivel superoexterno y a nivel inferointerno. Bueno, acá les voy a mostrar un bloqueo de nervio geniculado inferointerno, que es próximo a la pata de ganso. Fíjense cómo voy disecando todo este espacio, que es la zona entre el periósteo y el tendón de la pata de ganso, que en esa zona está estos nervios, el nervio geniculado inferomedial. Mi aguja está en plano, se ve apenas.
Muy bien, en cadera tengo distintas estructuras de interés para tratamiento del dolor, como son el abordaje intraarticular, el labrum, el músculo psoas-ilíaco, sobre todo para tratamiento de la espasticidad, el nervio femoral, el nervio obturador y el nervio accesorio. Bueno, para localizar la articulación de cadera o coxofemoral hago un barrido desde lo que es la cara anterior y la parte media del fémur y voy barriendo hacia la ingle, y cuando pasa de que veo una estructura redondeada a una más aplanada, voy a girar mi transductor. Ahora vamos a verlo de vuelta. Entonces arranco viendo una imagen circular acá del fémur. Fíjense que ahora se va a aplanar, entonces ahí ya lo oriento hacia el ombligo del paciente y acá se ve bien claro la cabeza femoral, acá está la articulación y acá está el labrum. Entonces esto es el receso anterior, que sería la cápsula de la articulación coxofemoral. Bueno, esto es un ejemplo de un paciente mío en consultorio. Fíjense que utilizo un transductor convexo porque es una estructura bien profunda la cadera. Bueno, y ahí estamos llegando. Se ve bien claro cuando atravieso el receso, ¿no? Que es la cápsula. Ahí reposicioné un poquito la aguja. Y ahora van a ver cómo se va a ir moviendo el líquido que aplico en lo que es la articulación de la cadera. Fíjense que va a ir discurriendo por acá arriba y va a ir separando va a ir abriendo esa articulación. El paciente va a ir sintiendo paralelamente presión en la zona y a veces llega a tener dolor en la cara interna de la rodilla. Bueno, en pelvis tenemos la articulación sacroilíaca, el trocánter mayor con el glúteo menor y el glúteo medio, lo que son los tendones, el piramidal o pisiforme y el nervio pudendo, algunas estructuras de interés en dolor. Bueno, acá vemos la articulación sacroilíaca, que tengo la cresta sacra media, la hemibase sacra, esto es el ilíaco, y mi target terapéutico que es acá en esta esquina, que es la articulación sacroilíaca, como estamos haciendo ahora que la aguja está en este nivel. Vamos a verlo de vuelta. Y todos estos procedimientos ustedes los van a poder practicar con los pacientes el día del práctico. Vamos a continuar. En el trocánter decíamos que tenemos la faceta anterior, que es la parte donde se inserta el glúteo menor. O sea, primero hago un barrido hasta que aparece esta estructura que es como el techo de una casa. Me voy hacia adelante y veo el glúteo menor, todo esto, músculo y tendón. Y si continúo hacia atrás voy a tener el glúteo medio. Bueno, hago el mismo trabajo como decíamos anteriormente. Llego hasta la estructura que es como el techo de una casa. Ahora me voy para atrás y esto es el glúteo medio. Por lo general son estos dos los tendones que disfuncionan en el dolor a nivel trocántereo, generando dolor local ahí, en lo que es la cara externa del muslo, dolor glúteo y también mucho déficit a nivel muscular de estos dos músculos que son los principales estabilizadores de pelvis durante la marcha. En este video les mostramos cuando uno hace las infiltraciones de proloterapia, estamos también haciendo un desgatillamiento de los músculos glúteos. Fíjense cómo aparece la respuesta espasmódica local, que es un indicador de que yo estoy realizando la punción en lo que es el componente de la placa motora de ese músculo, y que es garantía de que
va a tener buen resultado nuestro paciente, ya que estoy justamente pasando por la zona donde hay una disfunción miofacial, y de esta forma se va a ir rompiendo esa fibrosis que tiene el músculo. En tobillo y pie tenemos el abordaje intraarticular, los tendones del complejo ligamentario externo, sobre todo el ligamento peroneo estrabismo anterior, el tendón de Aquiles, la fascia plantar, el nervio tibial posterior, el neuroma de Morton. Bueno, acá vemos bien claro el calcáneo y acá vemos la fascia plantar que se continúa hasta los metatarsianos, ¿no? Por lo general la fascia disfunciona en su inserción, aunque puede ser también a lo largo del recorrido de esta. Acá estamos viendo un procedimiento de proloterapia de la fascia plantar para estimular la regeneración. La aguja va a llegar hasta la inserción con el calcáneo. Esto es la fascia plantar, que está engrosada porque mide más de 4 milímetros. Voy a repetir el video y ahí se ve cómo estoy ingresando en plano. Este procedimiento duele bastante, así que es beneficioso y recomendable hacer un bloqueo previo del nervio tibial posterior, retromalleolar interno, para generar menos dolor en el procedimiento. En raquis vamos a tener distintas estructuras, como ser el nervio de Arnold, el ramo medio posterior, la articulación interfacetaria, el nervio raquídeo, el espacio epidural, el bloqueo ESP y lo que es la musculatura extensora. Bueno, ahora vamos a continuar con el nervio de Arnold o nervio C2. Parto desde la apófisis espinosa, o sea, desde el centro de la columna cervical, y me voy hacia el lateral y hacia superior, inclinando el transductor hacia la mastoides. Acá vamos a ver el oblicuo menor y por encima el semiespinal, y en lo que es la fascia entre estos dos vamos a ver a este nivel el nervio de Arnold o nervio C2. Es una estructura que está en el medio, o sea, entre esos dos músculos, en una estructura facial. Ahora, para seguir la dinámica, vamos a recorrer las facetas longitudinalmente. Vamos a ver un valle, un pico, un valle, un pico. Fíjense que acá se ve en este pico la muesca de la articulación interfacetaria, y acá en el valle vamos a ver lo que es el nervio, o sea, el ramo medio posterior. Y así sucesivamente voy a ir contando los espacios entre las facetas, interfacetarios. Ahora puedo hacer una visión transversal de las facetas, partiendo de lo que habíamos visto antes, giro 90 grados, y voy a ver esta estructura, que es el aspecto posterior de la transversa. Todo esto sería, este es el pilar articular, y ahí voy a ir caminando por lo que es la lámina de la vértebra hasta llegar a la espinosa, que es una estructura bífida a nivel cervical, fíjense, y ahí vemos los distintos grupos musculares. Entre ellos, el de importancia es superficialmente el trapecio. Ahora, para ver la zona lumbar, vamos a utilizar los 3 escalones, que se refiere al primer escalón, la apófisis espinosa; el segundo escalón, la apófisis articular; y el tercer escalón, la transversa. Acá hago un bloqueo facetario y acá puedo hacer un bloqueo de ramo medio. Y esto es la musculatura paravertebral. El cuadrado lumbar lo sigo hasta que aparece esta imagen así cuadrangular, que tiene relación con la apófisis transversa. Fíjense, ahí llegué al cuadrado lumbar.
Luego hago una visión longitudinal, para eso roté 90 grados. Acá tengo la cresta ilíaca y en esta zona vamos a encontrar el cuadro lumbar. Fíjense porque por debajo de esta veo a las vísceras abdominales. Seguimos. Y si lo sigo más hacia superior, vamos a encontrarnos con la sombra acústica del riñón. Así que a prestar atención cuando hago un procedimiento de infiltración en el cuadro lumbar, sobre todo en la parte alta, prestar atención con no puncionar el riñón. El músculo psoas está en relación con el cuerpo anterior, con la parte anterior del cuerpo vertebral, que sería esta estructura. Y acá vamos a ver lo que es la visión en Shamrock, que sería el psoas, el cuadro lumbar y la musculatura extensora. Esta orejita es la apófisis transversal de la vértebra, la transversa de la vértebra. Bueno, y acá les voy a mostrar un bloqueo facetario que es muy sencillo. Mi aguja contacta con el periósteo a ese nivel y ahí deposito el anestésico local con el corticoide. Vamos a repetir este video, así lo ven bien. Ese movimiento fue una respuesta espasmódica local de los músculos segmentarios al área del dolor. Muy bien. Ahora también tengo un bloqueo facetario, otro bloqueo facetario longitudinal en una paciente con mayor atrofia muscular. Fíjense que están los músculos más blancos y se ve un poco menos inclusive el periósteo. Es el mismo procedimiento. Ahora hago un bloqueo facetario longitudinal. Estas montañitas son los espacios o sea, entre las vértebras. Y mi aguja va a estar llegando a esta parte. Se ve muy sutilmente este procedimiento. Pero bueno, yo sé que estoy en contacto con el hueso y después veo, cuando lo estoy viendo en directo se ve un poquito mejor. Bueno, ahora vamos a ver las estructuras de hombro, que son el tendón del supraespinoso, que es la principal estructura musculoesquelética que se daña en el hombro, la articulación glenohumeral, la acromioclavicular, el nervio supraescapular y el nervio axilar. Acá les muestro el barrido ecográfico de un tendón supraespinoso. Lo que vemos es la cortical, el tendón propiamente dicho, y acá está el deltoides. Van a tener que recordar la anatomía regional para poder localizar bien las estructuras, y en este área es donde se inserta mi tendón supraespinoso. Acá estoy haciendo una infiltración, una proloterapia en la entesis del supraespinoso. Se ve bien clara la aguja ingresando en esa zona. Vamos a reproducirlo una vez más. Ahora vamos a ver una infiltración dentro del tendón del supraespinoso. Esto es un plasma rico en plaquetas para lo que es una tendinopatía, una tendinosis de esta estructura. Vamos de vuelta. Fíjense que me posiciono bien a nivel intratendinoso. Ahora vamos a ver también un plasma rico en plaquetas
en una tendinosis. Fíjense bien claro dónde está la lesión y mi aguja que está yendo hacia la zona donde está la lesión. Vamos a reproducirlo de vuelta. Fíjense que también está engrosado todo el tendón, está bastante desvitalizado. Y bueno, en este caso la ecografía nos ayuda un montón para guiar el procedimiento y reconocer la estructura que está dañada, ¿no? Acá estoy haciendo una infiltración dentro del tendón del supraespinoso y ahora voy a reposicionar la aguja para hacer una infiltración en la bursa, que es de buena práctica infiltrarla cuando hacemos plasma rico en plaquetas, por ejemplo. Esto ayuda mucho con lo que es la tensegridad, que es la tensión de la cápsula. Bueno, para localizar el nervio supraescapular me posiciono en la articulación acromioclavicular, hago un barrido hacia atrás hasta hasta llegar a la fosa supraescapular, que es como una cuenca. Ahora vamos a ver. Ahí está, ahí llegué. Y por encima tengo el ligamento transverso y ahí adentro pasa el nervio supraescapular, que como ven en las imágenes de abajo, en la de la derecha puse el Doppler para reconocer la arteria a ese nivel, ya que esta está pasando próxima al nervio. O sea, la arteria pasa por encima del ligamento y el nervio pasa por debajo. Otra ventaja de la ecografía es poder, en este caso, fíjense, ver la articulación glenumeral, cómo se mueve. Acá está la escápula, esto es el húmero y esto es el infraespinoso, músculo y tendón infraespinoso. Y por encima el deltoides. Acá puedo ver si hay un impingement o no se va a ver una lesión en el labrum a este nivel, pero si hay alguna alteración en el labrum se va a ver un poco disarmónico el movimiento de la cabeza humeral con respecto a la escápula. En el cóndilo las principales estructuras musculoesqueléticas que se lesionan son los tendones que se insertan en el epicóndilo, en la epitróclea, y también hay patología de nervio cubital y de nervio radial. Esto es una proloterapia del tendón común extensor en el epicóndilo. Estoy viendo esta estructura con un transductor lineal y ahora vamos a hacer el procedimiento en la entesis del tendón común extensor. La aguja ingresa para posicionarse en un área de la inserción y luego vamos a ir reposicionando la aguja. Más que nada les quería mostrar que uno cuando trabaja con técnicas regenerativas hace un área de infiltración, no es un solo punto, sino que por el concepto de tensegridad, que es cómo disfuncionan los tendones, necesitamos abarcar un área de más o menos 2 a 3 centímetros. En la muñeca tenemos, por ejemplo, la risartrosis, el síndrome del túnel carpiano, la artrosis de los dedos y la tenosinovitis de Kerbein. Hablando de síndrome del túnel carpiano, esto es la patología por atrapamiento nervioso más frecuente del organismo, y con esta capacitación van a poder ver lo que es la hidrodistensión del nervio mediano, que muchas veces evita cirugías de descompresión. Les muestro la articulación trapecio-metacarpiana, que es la de la risartrosis. Yo localizo concretamente trapecio, primero metacarpiano y al lado del trapecio, y ahora voy a hacer una tracción en lo que es en el dedo. Fíjense cómo se abre la articulación a ese nivel y puedo ingresar, bueno, fuera de plano en este caso, para ingresar a la articulación. Bueno, les agradezco la atención y los esperamos en el curso. Un saludo.